el velo invisible, hechicería, religión, espiritualidad y ateísmo. Introducción. El velo invisible. Desde que el hombre aprendió a mirar el fuego, supo que no todo podía explicarse con las manos ni con los ojos. Un susurro en la noche, un amuleto colgado en el cuello, una plegaria al cielo o un juramento de negación absoluta. Todo, absolutamente todo, nace de la misma inquietud. ¿Qué fuerzas gobiernan nuestra vida? La hechicería prometió poder, la brujería, sabiduría escondida entre plantas y lunas, la religión, un camino ordenado hacia el cielo, la espiritualidad, un eco interior que busca al misterio, y el ateísmo, un grito en la oscuridad que afirma, no hay nadie ahí arriba. Pero, ¿y si todos, creyentes o incrédulos, caminamos bajo el mismo velo invisible? ¿Y si Dios real o imaginado está presente incluso en el silencio de quien lo niega? Este viaje no busca darte respuestas definitivas, porque el misterio no se resuelve, se vive. Lo que escucharás no es un dogma, no es un hechizo ni un sermón, es un espejo. Y al asomarte, quizás descubras algo de ti mismo, o tal vez, algo que siempre te acompañó en silencio. Bienvenido a este recorrido por las sombras, los símbolos y la fe, un camino donde lo oculto y lo divino se entrelazan, un viaje por los reinos de la hechicería, la brujería, la religión, la espiritualidad y el ateísmo. Prepárate. Lo que escucharás no será cómodo, pero recuerda, el misterio nunca se revela a quien no se atreve a mirar. Capítulo 1. El lenguaje secreto de la hechicería. La hechicería siempre ha habitado en las sombras, allí donde la religión levantó templos de piedra y altares de oro. El hechicero encendió una vela en secreto, dibujó un símbolo en la tierra y murmuró palabras que parecían no pertenecer a ningún idioma humano. El hechicero no buscaba el cielo. No esperaba redención ni promesas eternas. Su deseo era inmediato: curar una herida, atraer un amor, invocar la lluvia, torcer la voluntad de un enemigo. Su poder, real o imaginado, se levantaba en lo cotidiano, en los instantes en que el hombre se sentía vulnerable y necesitaba algo más que sus manos desnudas. Desde la antigüedad, se creyó que ciertos objetos contenían fuerza propia: una piedra marcada por un rayo, una rama seca recogida en la luna nueva, la pluma de un cuervo, la sangre de un animal. El hechicero reunía estos fragmentos de la naturaleza y los transformaba en símbolos, cargándolos de intención. Porque en la hechicería, más que el objeto en sí, lo que manda es la creencia, la energía que se deposita en el ritual. Un conjuro no es más que un pacto entre la voluntad del hombre y el misterio. Cada palabra pronunciada en voz baja no busca convencer a los dioses, sino encender un poder oculto que yace en el interior del ser humano. Y es aquí donde la hechicería se confunde con la psicología profunda. Creer que algo puede transformar la realidad es, en sí mismo, una fuerza capaz de mover destinos. Muchos han llamado superstición a la hechicería. Pero, ¿qué es una superstición sino un lenguaje olvidado, un código antiguo que aún late en nuestra memoria colectiva? El hechicero, en ese sentido, no inventa nada, rescata símbolos, activa miedos y esperanzas que todos llevamos dentro, y sin embargo, su figura siempre fue temida. Porque el hechicero representaba lo indomable, lo que no podía controlarse con dogmas ni con leyes. Donde la religión ofrecía normas y salvación, él ofrecía atajos, promesas inmediatas, poderes que escapaban al control de las instituciones. ¿Funcionan los conjuros? Esa es la gran pregunta que se repite desde hace siglos. La ciencia los niega, porque no hay evidencia objetiva de que las palabras y los símbolos cambien la materia, pero quienes han participado en un ritual aseguran haber sentido la vibración de algo distinto, una calma, un estremecimiento, un presentimiento que luego se cumplió. Quizá el secreto de la hechicería no esté en manipular fuerzas externas, sino en reconfigurar al propio ser humano. El hechizo cambia la mente,
La mente cambia las decisiones, y las decisiones transforman la vida. Tal vez la verdadera magia no está en el aire, sino en lo que sucede dentro del que cree. El hechicero, en su silencio, nos recuerda algo esencial, el poder de la intención, porque cuando un ser humano concentra todo su deseo, toda su emoción y toda su voluntad en una sola acción, el universo parece moverse, como si respondiera a ese llamado secreto. No sabemos si la hechicería es real en el sentido que algunos proclaman, pero no podemos negar que ha modelado culturas, influido en la historia y tocado los corazones de millones de personas. Y aunque las hogueras intentaron borrar su legado, aún hoy, en las ciudades modernas, entre pantallas y luces artificiales, hay quienes encienden una vela, pronuncian un nombre y esperan que el misterio responda. La hechicería, al final, es el lenguaje secreto del deseo humano. Un idioma que busca traducir la ansiedad, el amor, el miedo y la esperanza en símbolos que nos hagan sentir que no estamos solos frente al destino, y mientras existan seres humanos que duden, que amen, que teman o que busquen torcer el rumbo de su vida, la hechicería seguirá viva, no en los libros de magia ni en las viejas leyendas, sino en la chispa misma del corazón humano que se atreve a decir, quiero que sea diferente. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el contenido. Apoya tu espacio, suscribiéndote y regalándonos tu like, y compartiendo este contenido, a quien le pueda ayudar. Gracias. Capítulo 2. Brujería, entre hogueras y lunas. La brujería es más antigua que cualquier templo. Antes de que existieran iglesias, dogmas y profetas, ya había mujeres y hombres que miraban la luna, escuchaban el murmullo de los árboles y recogían hierbas en silencio. Su poder no provenía de las escrituras, sino de la tierra misma. Eran guardianes de lo invisible, intérpretes de los ciclos de la naturaleza, conocedores del misterio escondido en cada raíz, cada piedra y cada sombra. Durante siglos, la bruja fue la partera que asistía al nacimiento, la curandera que sabía cómo aliviar la fiebre, la sabia que entendía los ritmos de la luna y del cuerpo humano. Era la voz de lo femenino sagrado, el eco de lo ancestral. No necesitaba templos, porque su altar era el bosque. No necesitaba campanas, porque su llamada era el viento, pero el poder de la bruja despertaba miedo. En sociedades dominadas por jerarquías rígidas, la figura de alguien que podía sanar, aconsejar y guiar fuera de las estructuras oficiales era peligrosa. Y así nació la persecución. Lo que una vez fue sabiduría natural se transformó en herejía. Lo que fue medicina, se llamó veneno. Y lo que fue respeto a los ciclos de la vida, se convirtió en acusación de pacto con el diablo. Las hogueras de la Edad Media no quemaban solo cuerpos. Quemaban también la memoria de lo femenino libre, de lo instintivo, de lo salvaje. Cada mujer acusada de brujería llevaba consigo siglos de conocimiento heredado, historias susurradas, remedios probados por generaciones. Y al arder, se buscaba silenciar no a una persona, sino a toda una tradición. Sin embargo, la brujería nunca murió. Sobrevivió en los cuentos, en los rituales secretos, en la transmisión silenciosa de abuelas a nietas. Se disfrazó de superstición, se ocultó en los rezos campesinos, se escondió en símbolos que parecían inocentes. Porque el verdadero poder no se destruye con fuego, se transforma. En tiempos modernos, la brujería ha resurgido. Hoy, muchos la entienden como una espiritualidad ligada a la naturaleza, un camino de respeto por los ciclos, una práctica que honra a la tierra como madre viva. Movimientos como la Wicca reivindican a la bruja como figura sagrada, no como enemiga. Ya no como amenaza, sino como guardiana de un conocimiento que la humanidad ha olvidado en su obsesión por lo racional. La bruja de hoy no siempre enciende calderos ni vuela en escobas. Puede ser alguien que estudia los ciclos lunares, que medita al amanecer,
que prepara infusiones para sanar, que enciende velas en silencio como gesto de conexión con lo invisible. Su magia no es espectáculo, sino intimidad. No busca dominar, sino fluir con las fuerzas que siempre han estado ahí. La brujería, en esencia, es un puente. Une al ser humano con la tierra, al cuerpo con el espíritu, al día con la noche. Es la memoria de que somos parte de un ciclo más grande, y que nuestra vida late al mismo ritmo que el sol, la luna y las estaciones. ¿Es real la brujería? Quienes la practican dirán que sí, porque la han sentido. Los escépticos dirán que no, porque no se puede medir ni demostrar. Pero más allá de la disputa, lo cierto es que la brujería ha acompañado al ser humano desde siempre, y quizá la prueba de su existencia sea precisamente esa, que ningún poder, ninguna religión, ningún imperio ha podido borrarla. Cuando mires la luna llena y sientas un estremecimiento inexplicable, cuando el aroma de una hierba te transporte a otro lugar, cuando un sueño parezca anunciarte lo que está por venir, quizá ahí comprendas que la brujería no está en los cuentos, sino en el pulso secreto de la vida misma, porque la brujería no es otra cosa que la memoria de lo sagrado en lo cotidiano, la certeza de que el universo susurra y que, si afinamos el oído, aún podemos escucharlo. Capítulo 3. Religión. El orden de los cielos. Cuando el ser humano dejó de vagar y comenzó a levantar ciudades, también levantó templos. Sintió que la misma fuerza que hacía crecer los frutos y mover los ríos debía habitar en algún lugar más alto, y buscó entonces elevar piedras, columnas y altares hacia el cielo. Así nació la religión, el intento de dar forma, palabra y estructura a lo invisible. La religión es, en esencia, un mapa. Un conjunto de símbolos, textos y rituales que intentan guiar al hombre hacia lo trascendente. No es solamente una creencia, es una arquitectura de lo divino, donde la hechicería y la brujería eran íntimas y personales. La religión se convirtió en algo colectivo, en un lenguaje común capaz de unir pueblos enteros bajo una misma fe. Las religiones han ofrecido refugio y sentido a millones de personas. En la oración, el hombre encuentra paz. En la liturgia, se siente acompañado. En la promesa de salvación, halla consuelo frente al miedo de la muerte. La religión responde a las preguntas más difíciles con certezas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Pero junto a esa luz, también apareció la sombra. La religión, como institución, se transformó en poder. Sus templos no solo guardaban oraciones, también leyes. Sus líderes no solo administraban fe, también control. Y así, lo que comenzó como un puente hacia lo divino, se convirtió muchas veces en instrumento de dominio. El fuego que quemó a brujas fue encendido en nombre de la religión. Las guerras más sangrientas llevaron su estandarte. Y aún así, en medio de esa contradicción, la religión nunca perdió su capacidad de tocar lo más profundo del ser humano, porque más allá del dogma y de la política, permanece el impulso original, el deseo de conectar con lo eterno. En cada religión hay símbolos que parecen repetirse. El agua que purifica. El fuego que ilumina. La montaña como lugar sagrado. El sacrificio como camino de redención. Es como si, a través de culturas y épocas distintas, la humanidad hubiera recibido ecos de un mismo misterio, interpretado con lenguajes diferentes. Algunos ven en las religiones rivales, enemigas que luchan entre sí. Pero tal vez sean simplemente ventanas distintas hacia el mismo horizonte. Unas más rígidas, otras más flexibles. Unas enfocadas en la obediencia, otras en la contemplación, todas, sin embargo, con un mismo anhelo, comprender lo que hay más allá de la muerte y del dolor. La religión promete un orden a los cielos. Donde la vida parece caos, ofrece estructura. Donde la muerte parece final, ofrece continuidad.
Donde el hombre se siente perdido, ofrece camino. Esa es su fuerza y también su peligro, que quien confía en ella entregue no solo su fe, sino también su libertad. Y sin embargo, ¿quién puede negar que en una catedral iluminada por vitrales, en el canto de un mantra repetido durante horas, en el incienso que sube como humo hacia el cielo, algo se enciende en el corazón? Puede que no sea Dios quien baja, sino el alma que se eleva. La religión, en su forma más pura, no es cárcel ni guerra, sino encuentro. Es el intento de lo humano por hablar con lo eterno, aunque las palabras siempre se queden cortas, y tal vez ahí radique su misterio, en recordarnos que somos finitos, pero que nuestro espíritu se atreve a mirar más allá de las estrellas. La religión es orden, sí, pero también es fuego. Es disciplina, pero también éxtasis. Es regla, pero también misterio, y aunque cambien los templos, los profetas y los libros sagrados, el impulso sigue siendo el mismo, el hombre buscando a Dios, y Dios escondiéndose en el eco de su propia búsqueda. Capítulo 4. Espiritualidad, la llama interior. La espiritualidad no tiene templos de piedra ni dogmas escritos en pergaminos. No exige altares ni sacrificios. Su templo es el propio ser humano, y su altar es el corazón que busca comprenderse a sí mismo y fundirse con lo eterno, a diferencia de la religión, que ordena la fe en leyes y rituales colectivos. La espiritualidad es un camino íntimo. Es la búsqueda personal de sentido, el intento de escuchar la voz del alma en medio del ruido del mundo. Quien recorre este sendero no pregunta, ¿qué debo creer?, sino más bien, ¿qué vibra en lo más profundo de mí? La espiritualidad aparece cuando alguien medita en silencio bajo un árbol, cuando respira y siente la vida atravesando su cuerpo, cuando se deja llevar por la contemplación de un amanecer, o cuando se atreve a cerrar los ojos y descender dentro de sí mismo. No busca pruebas ni necesita demostraciones, es experiencia directa, un saber que no se explica, pero que se siente. Durante siglos, los grandes místicos fueron aquellos que atravesaron las fronteras de las religiones para tocar lo inefable. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma, un camino de vacío que conduce a la unión con lo divino. Rumi danzó entre versos para fundirse con la eternidad. Buda buscó el despertar a través de la compasión y el desapego. Distintas voces, distintos lenguajes, pero todos apuntando hacia un mismo centro, el despertar de la llama interior. La espiritualidad no rechaza la religión, pero tampoco depende de ella. Puede florecer dentro de una tradición sagrada, o puede surgir fuera de toda estructura, en un camino solitario. Su fuerza está en la experiencia directa, en la certeza íntima de haber tocado algo que trasciende lo visible. Muchos la describen como conexión. Conexión con uno mismo, con la naturaleza, con los demás, con una energía universal que lo abarca todo. Una conexión que no siempre se nombra Dios, pero que se reconoce como lo divino en lo cotidiano, un soplo, una vibración, una presencia que transforma al que se abre a ella. La espiritualidad enseña que el ser humano no está roto ni perdido, sino dormido, y que el despertar no se logra acumulando dogmas, sino soltando las cadenas de lo ilusorio. Es un viaje hacia la autenticidad, hacia la conciencia plena de lo que somos más allá del cuerpo, del nombre y de la historia personal, pero este camino no está libre de pruebas. Quien se adentra en lo espiritual enfrenta la soledad, el silencio, el cuestionamiento constante. Descubre que no basta con mirar hacia afuera, que el verdadero misterio está en mirar hacia adentro, y no siempre lo que encontramos en nuestro interior es luz. También hay sombras que debemos atravesar. La espiritualidad nos recuerda que lo divino no es un lugar al que se llega después de morir, sino una presencia que se respira en cada instante. Que la trascendencia no está en otro mundo, sino en la manera en que vivimos este, que cada acto, por simple que sea,
puede convertirse en sagrado si se hace con plena conciencia. Al final, la espiritualidad es la certeza de que lo sagrado no está lejos, sino aquí, latiendo en silencio en cada respiración. Es el recordatorio de que somos más que carne y hueso, más que pensamientos y recuerdos. Somos chispas de un fuego eterno que nunca se extingue, y aunque cada persona recorra un sendero distinto, la meta siempre es la misma: recordar quiénes somos, recordar de dónde venimos, recordar que dentro de nosotros arde una llama que ni el tiempo ni la muerte pueden apagar. Capítulo 5. Ateísmo, el eco del silencio. El ateísmo surge como un grito distinto en medio de los templos, los conjuros y las plegarias. Es la voz que se levanta para decir: no hay nadie ahí arriba. No hay dioses, no hay espíritus, no hay misterios ocultos, solo existe la materia, la razón, lo que puede ser visto y probado. Algunos lo viven como liberación, después de siglos de dogmas, castigos y promesas incumplidas. El ateísmo aparece como la valentía de afirmar que el universo no necesita un creador para existir, que la vida es fruto del azar y la evolución, que el hombre no es hijo de los dioses, sino hijo de la tierra. Para el ateo, no hay cielo que alcanzar ni infierno que temer. La existencia no está sometida a juicios divinos, sino a las leyes impersonales de la naturaleza. En lugar de orar, observa. En lugar de creer, investiga. En lugar de rendirse a un misterio, lo interroga con preguntas. Pero negar a Dios no significa negar la profundidad de la vida. Muchos ateos encuentran en la ciencia un asombro que no es menos sagrado: la vastedad del cosmos, la danza de las galaxias, el orden perfecto del ADN, la delicadeza de un pétalo. Todo puede vivirse como un milagro, aunque no lleve ese nombre. El ateísmo no es vacío, sino otro tipo de fe, la fe en lo visible, en lo tangible, en lo demostrable. Una fe en el poder del hombre para construir su destino sin la necesidad de fuerzas invisibles. Una fe en que la ética puede sostenerse sin mandamientos, que el amor puede florecer sin promesas divinas, que la bondad puede ser elegida sin esperar recompensa en otro mundo. Sin embargo, el ateísmo también enfrenta su paradoja. Porque al negar a Dios, sigue dialogando con él en silencio. Para afirmar que no existe, es necesario nombrarlo. El ateo camina con la sombra de lo divino, aunque sea para rechazarla, y así, su negación también revela la presencia del misterio. Algunos ven el ateísmo como oscuridad. Otros lo entienden como una luz distinta. Lo cierto es que, igual que la religión o la brujería, también responde a la misma inquietud: dar sentido a la existencia. Si no hay dioses, si no hay destino escrito, entonces el hombre es responsable absoluto de su vida. Y esa carga, aunque parece libertad, también puede convertirse en un peso insoportable. El eco del silencio puede ser aterrador, pero también puede ser inspirador. Porque si no hay plan trazado, entonces todo está en nuestras manos. Somos arquitectos de nuestro camino, autores de nuestra historia, sembradores de nuestro propio futuro. El ateísmo, al final, no apaga el misterio. Solo lo nombra de otra manera. Donde otros dicen Dios, el ateo dice universo. Donde otros dicen voluntad divina, él dice azar o causa. Pero la pregunta que late detrás es la misma: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos con este instante irrepetible que llamamos vida? Tal vez el ateísmo sea un espejo invertido de la fe. Porque aunque niegue a lo divino, conserva la misma intensidad, el mismo fuego interior, el mismo deseo de comprender, y al hacerlo, confirma lo que une a todas las posturas humanas: la búsqueda incansable de sentido en medio del misterio que nos rodea. Capítulo 6. El papel de Dios entre sombras y certezas. Dios. 4 letras que han movido imperios, inspirado canciones, levantado templos y también encendido guerras.
una palabra pequeña que encierra un misterio infinito. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? Es alguien que escucha, una fuerza impersonal, un símbolo creado por la mente humana, o todo eso al mismo tiempo. Para algunos, Dios es el creador supremo, el arquitecto que diseñó el universo y sostiene cada instante de nuestra existencia. Para otros, es una energía sin rostro, un océano invisible en el que flotamos, y para quienes lo niegan, es solo un invento, un eco de nuestras necesidades más profundas. Pero aún en su negación, su nombre sigue presente, latiendo en la historia y en la memoria de la humanidad. El papel de Dios en este mosaico de creencias y negaciones es enigmático. En la hechicería, aparece como fuerza que se puede manipular o invocar, como un poder difuso que responde a conjuros. En la brujería, Dios se disuelve en la naturaleza, en el ciclo eterno de la vida y la muerte, en la luna que marca los ritmos de la tierra. En la religión, se vuelve el centro absoluto, el juez, el padre, el salvador, la fuente. En la espiritualidad, es la llama interior que arde en cada ser humano, sin necesidad de templos ni dogmas. Y en el ateísmo, es la sombra de un interlocutor ausente, una presencia que se afirma negando. Quizá Dios sea el gran espejo donde todos se reflejan, cada uno con su propia interpretación. Quien lo busca como rey lo encuentra en un trono. Quien lo invoca como energía lo siente vibrando en el aire. Quien lo niega, lo descubre en la misma fuerza de su rechazo. Y así, el misterio permanece intacto, multiplicándose en visiones que nunca logran abarcarlo por completo. Algunos dicen que Dios se esconde para que el hombre lo busque. Otros, que siempre estuvo presente, pero nuestros ojos no saben verlo. También están quienes afirman que Dios no juega ningún papel, porque simplemente no existe. Pero la verdad es que, exista o no, su nombre influye en nuestra historia, en nuestras culturas, en nuestras decisiones. Si Dios es real, entonces todo lo que existe fluye de Él y hacia Él retorna. Si es solo un concepto, entonces es uno de los más poderosos que la humanidad ha creado, capaz de dar esperanza, de sostener civilizaciones y de inspirar obras que trascienden los siglos. En ambos casos, su rol es inmenso. Tal vez la pregunta no sea, ¿existe Dios? Sino, ¿qué significa para ti? Porque su misterio no está solo en lo trascendente, sino en lo humano. Lo que creemos acerca de Dios transforma cómo amamos, cómo tememos, cómo vivimos y cómo morimos. El papel de Dios es el de un eje silencioso. No importa si lo reconocemos como creador, como energía, como ilusión o como ausencia, siempre está en el centro del debate, moviendo los hilos visibles e invisibles de la conciencia humana. Y quizás ahí se encuentre la paradoja más profunda, que incluso cuando intentamos escapar de él, seguimos girando alrededor de su nombre. Así, Dios aparece entre sombras y certezas. En la duda, en la fe, en el silencio, en la negación. Siempre presente, siempre esquivo. No como una respuesta definitiva, sino como una pregunta que nos persigue desde el inicio de los tiempos. Capítulo 7. El poder de la creencia. La creencia es una fuerza silenciosa que mueve al mundo. No se toca, no se mide, no se pesa. Y sin embargo, ha derribado imperios, sanado cuerpos, despertado guerras y salvado vidas. Todo lo que el hombre ha construido desde las pirámides hasta las catedrales, desde los conjuros hasta los laboratorios ha nacido de una creencia. Creer es más que aceptar una idea. Es entregarle al pensamiento la energía del corazón. Es permitir que algo invisible oriente nuestra mirada, guíe nuestros pasos y defina nuestras decisiones. Cuando alguien cree de verdad, esa creencia se convierte en motor, en impulso, en fuego que no se apaga. Los hechiceros siempre lo supieron. El conjuro solo funciona si quien lo pronuncia cree en él. Los brujos también lo entendieron.
La hierba cura más cuando la fe acompaña el remedio. Las religiones lo han utilizado desde siempre. La oración más poderosa no es la repetida mecánicamente, sino la que brota del corazón convencido. Incluso la espiritualidad se sostiene en la certeza interior de haber tocado lo divino, y el ateísmo, aunque niegue, también cree en la razón, en la ciencia, en la materia como única verdad. El poder de la creencia está tan profundamente grabado en nosotros que influye en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro destino. La ciencia lo llama efecto placebo cuando un medicamento inerte produce sanación porque el paciente cree que le ayudará. Lo llama efecto nocebo cuando el miedo genera enfermedad. Así, lo que pensamos y creemos transforma lo que sentimos y vivimos. La realidad que percibimos no es solo lo que sucede afuera, sino también lo que creemos de ella. Un mismo acontecimiento puede hundir a unos y fortalecer a otros, dependiendo de la interpretación que hagan, y esa interpretación está teñida por nuestras creencias más profundas. Creer es crear. Cada vez que afirmamos con fuerza algo en nuestro interior, estamos sembrando un camino en la mente y en el mundo, y aunque no podamos comprobar si existe una fuerza externa que responde, lo cierto es que la creencia cambia al que cree, y ese cambio modifica su vida. Por eso las creencias son sagradas, aun cuando parezcan opuestas. Porque todas revelan la misma capacidad humana de transformar lo invisible en real. Hechicería, brujería, religión, espiritualidad y ateísmo no son más que expresiones distintas de un mismo poder. La fe que habita en lo más profundo del ser humano. El poder de la creencia nos recuerda que no somos espectadores pasivos del universo. Somos participantes activos, capaces de moldear nuestra experiencia con lo que sostenemos en el corazón, y aunque nunca sepamos con certeza si las fuerzas externas existen, siempre sabremos que lo que creemos influye en lo que vivimos. Al final, creer no es un lujo ni una opción, es nuestra condición. Todos creemos en algo, incluso en la nada. Todos entregamos nuestra confianza a un poder, a un destino, a una idea, y esa entrega, silenciosa pero poderosa, es lo que nos convierte en lo que somos. Epílogo. El misterio permanece. Has caminado por los senderos de lo oculto y lo sagrado. Has visto las manos del hechicero, las hogueras de la bruja, los templos de la religión, las meditaciones de los buscadores y el silencio del ateo. Has visto cómo cada uno traza su propio mapa del misterio, pero el misterio sigue intacto, no se deja atrapar por palabras ni fórmulas, se esconde en lo cotidiano, en la mirada de un desconocido, en el latido de tu corazón, en la voz interna que te habla cuando calla el ruido del mundo. Tal vez Dios sea la fuerza que sostiene el universo, o tal vez sea el nombre que le damos a aquello que nunca podremos explicar. Tal vez la magia funcione porque creemos en ella, o tal vez porque siempre hubo fuerzas esperando ser invocadas. Tal vez no exista nada más allá, y sin embargo, aquí estás, escuchando, preguntándote, buscando. Ese es el poder, no las respuestas, sino la búsqueda eterna. Y mientras la humanidad siga preguntándose, seguirá creando dioses, conjuros, templos y negaciones, porque en el fondo, todos compartimos el mismo impulso, dar sentido a la oscuridad que nos rodea. Así termina este viaje, pero no tus preguntas, porque al cerrar los ojos, en el instante de silencio antes del sueño, aún queda la misma duda que nos une desde el inicio de los tiempos. ¿Quién escucha cuando hablamos al vacío?